Derecho internacional del trabajo. Es importante establecer el contexto en el cual el derecho del trabajo surge como una necesidad derivada de la evolución de los modos de producción a lo largo de la historia de la humanidad. Este se da como consecuencia de la sobreexplotación de la que eran objeto los trabajadores a manos de los patrones, siempre en busca de obtener un mayor beneficio de los trabajadores a costa de las condiciones muchas veces precarias y sin medidas de seguridad para los empleados, además de salarios miserables y largas jornadas de trabajo en las que se empleaban de manera indiscriminada a hombres, mujeres y niños, teniendo un alto índice de mortalidad entre ellos, sin tener acceso a los servicios básicos de salud, vivienda, alimentación, entre otros. Esta situación se acentuó a partir de la Revolución Industrial con el fortalecimiento de la industria, primero en Inglaterra y expandiéndose a todo el mundo. La Revolución Industrial propició condiciones de trabajo con características infrahumanas que lamentablemente padecieron muchas mujeres y los niños. La desigualdad social que se presentó motivó a humanistas, ideólogos y líderes políticos a buscar la mejoría de los trabajadores y de la sociedad empobrecida y explotada. A raíz de esto surge de la misma un movimiento obrero como consecuencia de la falta de derechos que los trabajadores tenían en las fábricas. La lucha de los obreros contra situaciones de injusticia fue el germen del futuro movimiento obrero que se concertará en la Asociación de Campesinos y Obreros con el fin de conseguir una mejora en la situación mediante la actividad política y social. El derecho internacional o de gentes ha sido dividido en su estudio en público, privado y social. Dicha división obedece a la naturaleza que los contenidos de sus normas encierran. Así, en concreto, se estará en presencia de un derecho internacional público cuando cumpla una triple función. 1. Establecer derechos y deberes de los Estados en la comunidad internacional. 2. Determinar la competencia de cada Estado. Y 3. Reglamentar las organizaciones e instituciones de carácter internacional. Tomando como contexto, encontramos que a lo largo del siglo XX se ha producido la llamada internacionalización del derecho del trabajo, que ha corrido por dos vertientes, una universal y otra regional. Así, en la medida en que los derechos laborales fueron incluyéndose en los tratados internacionales sobre derechos humanos, se fue consolidando un marco genérico que incorpora los derechos laborales entre los derechos económicos, sociales y culturales. El desarrollo de los derechos laborales en los instrumentos internacionales genéricos ha sido progresivo, ya que han significado una preocupación constante de los gobiernos, en particular los tratados sobre derechos humanos del ámbito regional americano han desarrollado hasta un nivel apreciable los derechos de los trabajadores. Sin embargo, existen en el ámbito universal instrumentos de contenido específico, producidos por una organización internacional especializada. Se trata de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la cual, desde su creación en 1919, se ha constituido como el principal órgano productor de la normativa internacional del trabajo. La OIT es un organismo especializado perteneciente a las Naciones Unidas. Como uno de los resultados más importantes del Tratado de Versalles al término de la Primera Guerra Mundial, siendo producto de la necesidad de abolir varias prácticas que violentaban no solo los derechos laborales del hombre, sino derechos humanos fundamentales. Su principal característica es su composición tripartita, pues todos sus órganos internos se integran por representantes de los gobiernos de los Estados miembros, los representantes de los trabajadores de cada Estado y los representantes de los empleadores de cada Estado. La OIT tiene como actividad principal emitir normas internacionales de trabajo, mismas que marcarán las condiciones mínimas en derechos laborales fundamentales como libertad sindical, derecho de sindicación, derecho de negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso, igualdad de oportunidades y de trato, así como otras normas por las que se regulan condiciones que abarcan todas las cuestiones relacionadas con el trabajo, y dichas normas serán divididas en convenios, que son tratados internacionales sujetos a ratificación por los Estados miembros, y recomendaciones que, sin ser instrumentos vinculantes, habitualmente versan sobre los mismos temas que los convenios, teniendo como objetivo orientar la política y la acción de cada nación. La producción normativa de la OIT se concentra en dos tipos de instrumentos. El primero son las recomendaciones y el segundo son los convenios internacionales, que si bien estos últimos
los que en estricto constituyen fuentes de derecho. Interesa resaltar que tanto los convenios como las recomendaciones buscan establecer un nivel mínimo de protección social en todos los estados, obligando a los estados a adoptar dicho nivel de protección en su legislación interna, al mismo tiempo que garantizar su cumplimiento. En la Conferencia Internacional de Trabajo de 1998, con la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, dicho instrumento recordó entonces sus primeros puntos. 1. Que todos los Estados miembros de la Organización Internacional de Trabajo se habían comprometido a aceptar los principios y derechos que habían ido proclamándose en los convenios internacionales reconocidos como fundamentales. Y el segundo, que todos los Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo, aun cuando no hayan ratificado los convenios aludidos, tenían que deber de respetar, promover y hacer realidad de buena fe y de conformidad con la Constitución de la OIT los principios fundamentales que son objeto de los convenios fundamentales. La Declaración de la OIT de 1998 constituye un documento valiosísimo para la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo. A pesar de su carácter no normativo, significó un recordatorio para los estados sobre sus responsabilidades con el mundo laboral dentro de la economía. Es verdad que su valor es más político que jurídico, ya que no añade ninguna novedad en los niveles de protección otorgados por los convenios internacionales de la OIT, sino que plantea a los estados la necesidad de hacer cumplir los estándares laborales mínimos en un contexto dominado por la apertura indiscriminada de los mercados a favor del comercio internacional. Órganos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. La organización cuenta con una estructura fundamental y otra auxiliar que le ha permitido una importante actuación en lo laboral y en lo social. Los órganos pertenecientes a la OIT se encuentran contemplados en el artículo 2. Sobresalen la Conferencia General de los Representantes Miembros, el Consejo de Administración, compuesto, como lo indica el artículo 7 de la Oficina Internacional del Trabajo, que está bajo la dirección del Consejo de Administración. Obviamente cada uno de estos desempeñan funciones importantes, pero con fundamento en la Constitución pueden auxiliarse de algunos órganos, entre los que pueden citarse diversas comisiones de estudios, de asesorías o de divulgación. La conferencia es el órgano más importante, es el depositario de la suprema autoridad de la Organización Internacional del Trabajo, es el poder más alto. Lo anterior porque en ella participan todos los países miembros a través de sus legítimos representantes estatales, obreros y empleadores, acreditados previamente ante la oficina. La Asamblea General se integra por 4 delegados, registrados previamente ante la oficina y en la proporción siguiente: 2 representantes gubernamentales, uno por los obreros y otro por los empleadores. El Consejo de Administración se integra por 56 miembros, en la proporción siguiente: 28 miembros gubernamentales, 14 representantes de los trabajadores y 14 en los empleadores. El Código Internacional del Trabajo lo integra los convenios y las recomendaciones adoptados por la Conferencia General de la OIT. En forma directa o indirecta, influyen en la política laboral de sus países miembros. Los convenios adoptados no deben ser ratificados necesariamente, en tanto que las recomendaciones ni siquiera son sometidos a estudio para dicho fin. El procedimiento de adopción de convenios y recomendaciones. El estudio del proceso legislativo de la organización resulta de vital importancia, por lo que la adopción de convenios representa una trascendente acción. A través de ella, la organización cumple con uno de sus objetivos: establecer normas que armonicen a nivel internacional los intereses del capital y del trabajo, siempre orientados a materializar la justicia social. En este sentido, sus normas sirven de apoyo a países miembros que, con base en esa cualidad, aspiran a tener una adecuada política laboral. De 1919 al 2002, la OIT ha adoptado 185 convenios y 190 recomendaciones, todos ellos relacionados con los derechos laborales fundamentales. Clasificación de los convenios adoptados por la OIT. La clasificación de convenios que han ratificado México son los siguientes: derechos humanos fundamentales, empleo, política social, administración del trabajo, relaciones profesionales, condiciones de trabajo, seguridad social, trabajo de las mujeres, trabajo de los menores, trabajadores migrantes, trabajadores indígenas, categorías especiales de trabajadores.
Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Derecho Internacional del Trabajo.